Gloria a Dios. Hay uno de los salmos que verdaderamente nos apasiona a todos, y es el Salmo 100, versículo 1. Vamos a estar leyendo ese salmo que consiste en 5 versículos. El Salmo capítulo 100, versículo 1 al versículo 5. Obviamente que este salmo, de una alabanza que nace en el corazón de un rey que en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia de su vida, siempre reconoció sobre todas las cosas que Jehová era su Dios, que Jehová era su bendición, que Jehová era su sustento, que Jehová el Señor era su sanador, que Jehová el Señor era su protector, era su ayudador. En todo momento el rey David reconoció que Dios era la roca firme, su fuerte castillo, donde él podía encontrar refugio en los momentos difíciles de la vida, en los momentos difíciles que la nación tenía que atravesar. David reconocía que Jehová era su castillo, su roca firme, su roca fuerte. Alguien que le dé un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! Y él podía decir: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, diga junto conmigo, reconoced que Jehová es Dios. Nuevamente diga, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que reconoced a Jehová Dios, porque los atributos de Dios es que Él es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dele un aplauso al Padre Dios Todopoderoso por esta palabra de vida, por esta palabra de poder, por esta palabra que nos desafía. Cada día, cada hora, cada momento, Dios nos desafía que reconozcamos que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el invencible. Él es el que todo lo puede. Él es el que derriba a los gigantes. Él es el que tira los muros. Él es el que va delante de ti. Él es el que pelea por ti. Él es que defiende tu causa. Él es que defiende tu familia. Él es el que defiende tus hijos. Él es el que defiende tus generaciones. Jehová, Jehová, el Dios todopoderoso. Reconocerlo, reconocedlo, y para siempre son su misericordia. Nadie como él, que era un rey tan tremendo, que amaba a Dios
con la profundidad de su espíritu, y aunque se sentaba en mesa de reyes y tenía vajillas de reyes, oro, sus copas, sus cubiertos estaban recubiertos con oro, pero él decía: todo esto es algo pasajero y material. Debemos reconocer que el único Dios verdadero es Jehová nuestro Dios. Yo quiero decirte en esta noche, iglesia de Cristo, reconócelo en todo tu camino, reconócelo cada minuto. La ley del reconocimiento nos llevará a que el Dios Todopoderoso nos promocione, a que el Dios Todopoderoso nos exalte cuando sea el momento, el tiempo, la hora en que verdaderamente debemos de servirle a Dios, como dice esta palabra, con alegría. ¿Cuántos tienen alegría en su corazón para servir a Dios? Debe haber alegría en su vida, debe haber contentamiento, debe haber gozo, debe haber ese regocijo en su corazón para adorar a Dios. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. Hay momentos que tenemos que decir amén y hay momentos que no tenemos que decir amén. Pero cuando estamos diciendo que es una verdad que usted y yo alabemos a Dios con alegría, alabemos a Dios con regocijo, sirvámosles no con tristeza, no con angustia, sino la palabra dice a través del rey David: servidle a Jehová nuestro Dios con alegría. Entonces la ley del reconocimiento nos llevará a que cada uno de nosotros podamos caminar sobre sus leyes, y las leyes de Dios nos darán legalidad a cada uno de nosotros para poder dar paso firme y para concretar cosas que Dios pone como desafío delante de nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Dios está desafiando a su pueblo, Dios está desafiando a su iglesia, Dios está desafiando a sus hijos, Dios los está desafiando para caminar en un nuevo tiempo, para caminar en una nueva temporada, para caminar bajo su gloria. Debemos caminar bajo sus leyes, y cuando caminamos bajo sus leyes, nada ni nadie nos podrá hacer afrenta, porque tendremos legalidad para entrar en territorios enemigos. Tendremos legalidad para arrebatar al enemigo lo que él se robó por años. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos y lo recibimos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La ley de la promoción nos enseña de que nadie puede ser promocionado a fin de que si no hay alguien que te pueda promover. Hay una ley establecida, la ley de la promoción. Ninguno de los discípulos pudo ser apóstoles a menos que Jesús los promovió para que sean sus apóstoles. No había profetas sobre Israel después de Elías, a no ser que Elías promocionó a Eliseo. No había apóstol como Timoteo, al no ser que Pablo fue el que lo promovió. Alguien te tiene que promover, alguien te tiene que aprobar, alguien tiene que ver con tu vida para que tú seas lo que Dios quiere que sea. Pero hay una ley de la promoción. Nadie puede ser promocionado por sí mismo. Todos en alguna oportunidad y momento de nuestra vida
fuimos verdaderamente expuestos en la prueba para poder ser promovidos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte delante de Dios primeramente y también delante de tu Padre, que soy yo, el apóstol Pablo, para que te presentes como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, predica la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Hace obra de evangelista en tiempos de sequía y en tiempos de abundancia, en tiempos de riego y en tiempo productivo, como en tiempos de sequía. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo, porque Timoteo fue promovido por el apóstol Pablo. Y encontramos tantas cosas donde nosotros debemos saber de que hay leyes que no podemos violentar. Hay leyes que no podemos violentar. Entonces no podemos verdaderamente transgredir esas leyes que el Padre Dios Todopoderoso ha establecido para que haya un orden en el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos leyes. En el reino de Dios tenemos palabras que están acondicionadas. Palabras que están acondicionadas. Palabras que tenemos que rendir. Palabras que se cumplirán siempre y cuando que nosotros la tomemos y la activemos. Mientras no tomemos la palabra y no haya una activación, nunca se cumplirá una palabra. Por eso que cada vez que se suelta una palabra, recíbala. Pero luego viene la otra parte. Usted la tiene que activar. Usted tiene que vivir en esa palabra. Tiene que caminar en esa palabra. Tiene que ver a través de esa palabra. A través de esa palabra usted tiene que oír la voz de Dios, que le lleva a que usted cumpla con sus propósitos. La ley del reconocimiento es una ley establecida por Dios, como la ley de la reproducción, que también nos indica y nos enseña que nadie puede reproducirse en algo que no eres. Primero tendrás que ser alguien para luego ser reproducido. Tendrá que haber algo dentro de ti para que se reproduzca algo en otra persona. Es una ley establecida por Dios. Por eso la impartición de la palabra. La impartición de Moisés sobre Josué, cuando dice que Moisés impartió de su dignidad. ¿Qué es lo que impartió Moisés? Lo que había dentro de él, esa reproducción de ser un líder productivo, se la impartió a Josué. Y Josué recibió la dignidad, la sabiduría y la capacidad que había en Moisés, fue transferida a Josué. Entonces nadie puede reproducirse al menos que primero sea quien Dios quiere que sea. ¿Alguien está aquí para decir amén? Gloria al nombre bendito del Señor. Esa es la ley, porque hoy hay mucha gente que se promociona solo. Hay mucha gente que se promociona sola, se levanta sola, se unge solo. Nadie los promueve. Y si nadie los promueve, significa que no han calificado todavía para lo que el Padre tiene preparado sobre esa vida. Alguien podrá decir: sí, pero el Espíritu Santo a mí me habló de un llamado. El Espíritu Santo puede hablar a través de sus ministros, pero alguien tiene que verdaderamente formarlo. Alguien tiene que educarlo. Alguien tiene que guiarlo. Alguien le tiene que enseñar, como hizo Jesús con sus discípulos. Y a pesar de que era Jesús, el mismo Dios encarnado,
Y a pesar de que él era el maestro de los maestros, fíjese usted que sus discípulos, que eran sus alumnos, tuvieron grosos errores. Pero era necesario que ellos se equivocaran para poder aprender. Todo aquel que está en un proceso de una reproducción, de ser reproducido en lo que Dios deposita sobre su vida, y lo que Dios deposita sobre su vida será el día de mañana impartido, y usted se reproducirá en otro, en lo que refiere a la herencia de la vida eterna. No estoy hablando de una reencarnación. No confundamos la reproducción con la reencarnación. No, sino la reproducción tiene que ver con la herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. Por eso que el tema del diezmo no es un tema natural y carnal, sino que el diezmo es un tema, o mejor dicho, un principio netamente espiritual. Por eso que hay tantas desacuerdo en la gente, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. Dice que Abraham, si usted lee los sobres de los diezmos que hay en el ministerio, sale la cita bíblica donde dice que Abraham tuvo que llevar los diezmos a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote de Dios que temía a Dios y servía a Dios. Abraham llevó, no era la ley, no existía la ley, no existía el Pentateuco, no existía la palabra. No, porque Abraham fue antes de la ley. Porque hay gente que dice el diezmo era para el tiempo de la ley, no es para este tiempo de ahora de la gracia, porque no pueden entender, porque es algo espiritual. ¿Y por qué me metí en este tema con el tema de la reproducción? Porque si usted no diezma, no hay ningún problema, porque no es obligación si a usted no se le revela. ¿Entendió? No es una obligación que usted lo haga, si a no ser que se le revela. Porque cuando a una persona se le revela el mundo espiritual y entiende lo que significa, entonces no solo la persona ve que va a cumplir con algo que está escrito en la palabra, sino que Abraham vio que él necesitaba reproducirse en sus generaciones. ¿Y de qué manera? De que sus generaciones fuesen bendecidas. Por eso que vemos un Isaac rico. Por eso vemos a Jacob, el nieto de Abraham, rico. Por eso vemos hasta la cuarta de Leví, bendecido. Por eso vemos a un pueblo de Israel bendecido. ¿Por qué? Porque Abraham, al entregar el diezmo, se reprodujo en sus generaciones. Amén. En el libro de Génesis, me dice mi esposa, capítulo 14, ahí en los sobres está. Gracias. Para que usted lo tenga presente. Capaz que usted agarra el sobre y nunca lo lee, pero póngase a leer. Y dice la palabra que Abraham dio los diezmos de todos. Los diezmos de todos.
Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Hoy llegó mi hijo, mi hija, me dio 1,000 pesos. De eso saqué su diezmo. ¡Qué bendición! Vendía el auto. Dice que Abraham dio los diezmos de todos. Y se reprodujo en el hombre que era el bendecido. Se reprodujo porque él lo era. No es que alguien estaba diciendo, este parece que es un bendecido. No, él sabía que él era un bendecido. Y al reproducirse, al entregar aquella palabra, cumplimiento de esa palabra, entonces le entregó el diezmo de todos. Tengo unas mediecitas que vendo por ahí. Capaz que me gano 200 pesos por día. Saque el diezmo de esos 200, que son 20 pesos. Aprenda a diezmar todo. No solo una parte. Porque si no, usted no se va a reproducir. Porque usted puede vivir bien. Ese es el gran problema del hombre natural. Dice, yo tengo un buen trabajo, trabajo en una empresa, gano 60,000 pesos, 70,000 pesos. Yo no tengo necesidad, yo no diezmo. Y no es así como dicen que uno va a empobrecerse. No, no se va a empobrecer. Pero la herencia que va a dejar a sus generaciones va a ser pobreza. Va a ser pobreza, va a ser escasez, va a ser miseria. Por eso la ley de la reproducción, nadie se puede reproducir si no es primero lo que va a reproducir. Entonces yo quiero que mis generaciones sean bendecidas, porque no se trata solo que yo tenga, yo no, porque me queda poco año de vida, sino que por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos. Eso es lo que dijo Abraham cuando llevó los diezmos a donde Melquisedec. Gloria al nombre del Señor. Tampoco debemos dar el diezmo por lástima. Hay gente que se congrega en un lugar y lo da en otro lugar, porque dice, el pastor aquel pobrecito no tiene que comer, así que yo le llevo los diezmos a él. Eso es antibíblico. Porque usted tiene que llevar los diezmos a donde usted se alimenta, donde a usted lo ministran, donde a usted lo atienden, donde a usted le oran, donde a usted lo ungen, a donde usted está verdaderamente bendecido. Porque el diezmo no es, aleluya, una ayuda social. El diezmo no es una ayuda social, no es algo por lástima, es una actitud de amor para con Dios. ¿Alguien está entendiendo? Gloria a Dios. Y si no, hay gente que dice, yo el diezmo se lo doy a mi papá, a mi mamá, porque ellos son ancianitos y la jubilación que tienen son muy pocos, se lo doy a ellos. No, usted no le puede dar el diezmo a cualquiera. Abraham no buscó el hombre más pobre. Abraham buscó al sacerdote. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Así me decía una empresaria una vez. Me dice, yo le doy a un hombre muy pobrecito que está en el sur, allá por Tres Leones, no sé dónde estaba. Yo le mando los diezmos a él. Y yo le digo, usted está cometiendo un gran error. Porque los diezmos usted lo tiene que llevar a donde usted se congrega. Porque ¿qué le parece si usted va a comer tacos mexicanos, pero le dice al cajero, ¿sabe qué? Le voy a ir a pagar a los chinos del bambú? ¿Qué le va a decir el dueño? Lo va a agarrar de acá y le va a decir, de acá no te mueves si no llamo a la policía, si no me pagas. No sé si usted está entendiendo, pero hay gente así. Hay gente que le entra esa psicosis personal de moverse no en la ley,
del reconocimiento, de saber que hay sacerdotes donde nosotros tenemos que entregar lo que tenemos que entregarle a Dios. No es por lástima, no es porque le voy a dar una mano, porque el sacerdote de Dios es el hombre bendecido. Antes que usted traiga el diezmo, ese hombre y esa mujer ya está bendecida. Por eso que cuando le suelta una palabra, la palabra lo regará, la palabra lo alumbrará, la palabra lo prosperará, la palabra lo hará que usted se reproduzca al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Alguien que entiende esta palabra tiene que celebrarla. Gloria a Dios. Y entonces me dice ella, en ese tiempo estaba ahí en que venía para acá y no venía para acá. Yo mucha bolilla no le daba tampoco, porque a mí no me interesa que sea empresario, tenga plata, no tenga plata, no me interesa. Pero como esa gente quiere manipular con el dinero a los siervos de Dios, a mí no me manipularon ni en el peor momento de mi vida. Que siempre cuento como testimonio, tenía una sola persona que me diezmaba en el año 1991, cuando empezamos la obra aquí en la ciudad de Neuquén, capital. Los demás, todos éramos pobres y más pobres. No tenían trabajo, a todos les faltaba, todos estaban endeudados, algunos habían vendido los muebles, etcétera. Y había una persona que traía un diezmo importante. Pero el día que quiso manipular, le digo no. Si usted va a traer el diezmo con manipulación, guárdese su diezmo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? A mí no me sustenta usted, a mí me sustenta Dios. Y usted podrá decir que es soberbio, uy, qué orgulloso. No, yo sé quién soy. Usted sabe quién es. Y nadie le puede venir a decir con un pedacito de carne y llevárselo y usted va a salir de atrás, porque usted sabe quién es. Usted sabe que hay una ley del reconocimiento, que Jehová es su Dios y que Dios lo va a bendecir. Y no va a ser el hombre, Dios lo va a bendecir. Y cuando Dios te bendice, la gloria se la lleva Dios. La gloria no se la lleva el hombre ni la mujer. La gloria se la lleva el Eterno. ¡Aleluya! Hay una ley que se llama la ley de reconocimiento. De reconocer que hay un ungido. Y al ungido hay que reconocerlo como ungido, no como el pobre pastor, no como el pobre pastora, sino como es el que está investido de autoridad. El hombre o la mujer que está vestida de una autoridad para ministrar la amada del Cordero, para enseñarle la ley del reconocimiento. Por eso David era rey. David se vestía con ropa fina, pero él decía: yo reconozco que Jehová es mi Dios. Porque yo sé lo que es estar detrás de las ovejas. Yo sé lo que es sentir olor a guano todo el día y estar tirado en el pasto. Yo sé lo que es estar cuando llueve, cuando nieva, cuidando y llevando las ovejas al corral. Yo sé lo que es pasar frío. Yo sé lo que es pasar hambre. Pero ahora mi Dios me ha bendecido. Ahora estoy sentado en el trono. Ahora soy el rey de una nación. Pero tengo que reconocer que Jehová es mi Dios, que Él es el generador de toda bendición. Alguien que le tribute un aplauso al Señor. Nunca te olvides que Jehová tu Dios te ha bendecido. Nunca te olvides de dónde Dios te llamó. Nunca te olvides que quizás estuviste en medio de los guanos, de los corrales, pero ahora Dios te ha sentado en lugares privilegiados. Dios te ha sentado en lugares celestiales, y juntamente con
Cristo estamos sentados a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Alguien que aplaude esta palabra. Aleluya. La ley de la reproducción, la ley de la semilla revela: lo que tengas en tu mano creará cualquier cosa. Cuando tú entiendes la ley de la semilla, cuando tú entiendes la ley de la siembra, entonces todo lo que está en tu mano, o mejor dicho, todo lo que tú toques, realmente llegará el tiempo en que todo llegará a tus manos. Por eso la palabra dice que Pablo decía a sus hermanos: estad firmes, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando habla de trabajo, está hablando de oración, está hablando de ayunos, está hablando de ofrendas, está hablando de diezmo, está hablando de siembra, está hablando de tiempos separados para adorar y para servir a Dios. Nada de todo el trabajo espiritual que tú hagas para Dios, nada se quedará sin su recompensa, dijo el apóstol. Todo será retribuido, porque no es en vano orar, no es en vano ayunar, no es en vano ofrendar, no es en vano sembrar en el reino de Dios, no es en vano congregarse, no es en vano estar los hermanos juntos y en armonía, no es en vano. A la larga traerá sus resultados. Por eso que cuando tú entiendes la ley de la semilla, tiene que ver con la ley de la siembra. Cuando tú siembras, nada ves. Y ese es un gran problema para los carnales naturales. Cuando digo carnal suena fuerte, porque es como que la persona es inmunda, pero mejor digamos natural. El natural es el carnal, el que todo lo procesa naturalmente. Piensa: no me va a alcanzar. Si yo le voy a dar el diezmo, ¿y yo con qué pago la luz? Bueno, ese es el hombre natural, la mujer natural. No dijo la viuda de Sarepta: ¿y este vivo profeta Elías que viene a pedirme la última tortilla? No tengo más harina, aceite, y este me pide que se lo dé a él primero. No dijo así. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer no era una mujer cualquiera. Por eso Dios le dijo: vas a salir de acá, de este bosque, porque se te secó el río y ya no tenés agua, pero te vas a ir en la ciudad. Y en la entrada de la ciudad hay una mujer que va a estar juntando leña, y esa mujer te va a dar a ti el sustento. Alguien diga amén. Porque así trabaja Dios. Dios a veces nosotros esperamos: uy, Señor, ojalá que el Señor toque al señor gobernador. Ay, si tocara al de acción social, nos ayudaría con la leche. Pero que se vayan con la leche a otra parte. Nosotros no dependemos de ellos. Nosotros dependemos de Dios. Pero que se vayan a otro lado, porque nosotros necesitamos solo la ayuda de Dios. Pero cuando tú entras en esa dimensión de ser dependiente de Dios, no dependiente de los hombres. Así, claro, porque usted tiene... No, yo no he... Por eso le estaba contando año 1991. Y se me reveló esa mujer. Me dijo: no le voy a traer más los diezmos. ¿Y sabe qué? Usted se va a venir abajo. No me voy a venir abajo, porque yo no le sirvo a usted, yo le sirvo al Dios del cielo.
Y fue una bendición que esa mujer se vaya. Porque a partir de ese momento la gente comenzó a encontrar trabajo y la gente comenzó a traer sus pequeños diezmos. Pero cada diezmo era como verdaderamente esa pequeña harina y ese pequeño aceite que tenía la viuda de Sarepta. Esa fue el sustento para el profeta. Fue el sustento para todos los tiempos de la crisis del profeta sobre Samaria y sobre alrededor de la tierra. Había gente que se estaba muriendo de hambre, pero la viuda tenía abundancia. La viuda tenía aceite, la viuda tenía harina, el profeta de Dios tenía provisión. Así será en este tiempo a todos aquellos que verdaderamente reconocen que la bendición no viene de los hombres, la bendición viene de Dios. La bendición viene de arriba, la bendición no viene de abajo, porque de arriba se suelta la palabra y acá la tierra obedece y suelta su riqueza. Aleluya. Alguien que le dé alabanza al que vive. Gloria a Dios. La ley de la semilla. Cuando tú aprendes a sembrar en el reino de Dios, llegará el tiempo que cosecharás permanentemente. Si tú siembras en enero, vas a cosechar en enero del año que viene. Pero hay que esperar. Por eso la gente quiere y da, y quiere que al otro mes dice: no, esto es un verso. Porque la ley de la siembra tiene un tiempo. Si no, pregúnteselo al agricultor. O si no, pregúnteselo a un chacarero que siembra y luego tiene que esperar con paciencia. Hay a veces que sale la cosecha abundante y hay a veces que la cosecha viene mala. Pero el agricultor no se desespera, ¿Sabe lo que dice el agricultor? Este año la cosecha no vino muy buena, pero el año que viene va a ser terrible. No pierde las esperanzas. A veces nosotros perdemos las esperanzas porque desistimos rápidamente a la ley establecida en la palabra. Porque la palabra dice en el verso 11 de Malaquías 3 que cuando tú sueltas lo que a Dios le pertenece, porque no le voy a nombrar tanta la palabra porque parece que nombro al enemigo, pero cuando usted da a Dios lo que le pertenece a Dios, usted sabe cómo se llama eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Diezmo. Hay mucha gente que no quiere hablar de esto, pero así están su gente pobre, así están sus seguidores pobres. Así usted va a una reunión de ellos y la bendición que te dan son migajas que no te alcanzan ni para pagarte la nafta que gastaste para llegar a ese lugar, porque no le enseñan que el diezmo y la ofrenda son leyes espirituales de la cual no tenemos que violentar. Quien no lo hace bajo una maldición se mueve. Por eso que todo líder tiene que diezmar. Ellos ya lo saben, pero se lo digo públicamente porque el pueblo tiene que saber que los líderes diezman, porque si no diezman, pregúntenle a usted antes de orar por mí, ¿usted diezma? A ver, antes de usted ministrarme, de soltar una palabra bonita, ¿usted diezma? Y si le dice que no, entonces no, porque me va a sembrar impartir maldición en vez de bendición. Qué tremendo, ¿no? Nunca lo había escuchado. Ahora lo está escuchando. En otros lugares se maneja todo así nomás. Por eso que la gente está pobre, por eso que la gente vive enferma, por eso que la gente vive en la ruina, por eso que la gente no puede ni soñar de que algún día puede tener un auto 0 kilómetros, sino que eso lo ve imposible y siempre anda con autos usados, todo viejo, todo destartalado, que se le rompe a cada rato. Usted lo va a ver, pero vea gente bendecida que diezma a Dios. Usted va a conocerlo.
y lo va a ver. Y usted quizás está en el proceso como estuve yo también, porque diezmé por muchas décadas. Muchas décadas, fueron años y años y años de diezmar y no ver resultados, parece. Pero Dios no estaba probando, porque se ve que el corazón de uno solamente Dios lo conoce. Porque Dios, cuando te suelta la riqueza, no te tienes que poner orgulloso, ni tampoco te tienes que poner tacaño. Porque cuando Dios te da, te va a dar bastante, y más grande van a ser los diezmos que vas a tener que dar. Y cuando es más grande, entonces vos vas a decir: ah, sí, pero yo con esto puedo pagar, no sé, el alquiler de una casa en pleno centro o en un lugar donde hay un country. Puedo con esto, porque son 30,000 pesos de diezmo. Ya no son 200 pesos, que solo me prohíbo de comprarme 1 kilo de carne. Entonces Dios prueba el corazón. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a ese nivel, a esa medida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay gente que dice: yo quisiera tener plata. ¿Y qué haría? Uy, yo le compraría el templo, pastor. Le compraría el templo. Pero ¿sabe qué? Nosotros hace 26 años, del año 91 hasta el 2017, son 26 para 27 en este año. La cantidad de gente que hemos orado para que cobren juicio. ¿Y sabe lo que nos decían? Cuando cobre el juicio, pastor, le compro el terreno para el templo. Y yo por dentro decía: me estás mintiendo. Me estás mintiendo. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Cobraron el juicio y desaparecieron de la iglesia. Pero por un lado está bien. ¿Sabe por qué? Porque no pueden decir: el ministerio Viento Recio existe porque yo le compré el terreno. Como una vez lo encontré a una persona hablando devocadamente: yo ayudé a hacerle el templo ese donde está el pastor Catrino. No se dio cuenta que yo venía atrás. Ah, sí, le digo: mírame bien lo que te voy a decir. ¿Sabes lo que diste vos? Y lo tengo acá, porque me vino el Espíritu Santo para decir que ¿sabes lo que me diste vos? Una bolsa de cal. ¿Te acordás? Que la trajiste en una carretilla. Entonces no te podés llenar la boca con una mentira de que hiciste el templo allá en el barrio de la Malvina, porque lo único que hiciste es traerme una cal que no servía ni para pintar una pared, porque esa cal estaba amarilla de tantos años que la tenías tirada. Y el tipo no hallaba dónde meterse, porque a la gente hay que decirle la verdad para que salga de la hipocresía. Alguien diga amén. Y si tú das algo, allá está anotadito en el reino de Dios. En el libro de Dios está anotado, hermano. Y allá viene la paga, de allá viene el salario, de allá viene la recompensa. Por eso debes reconocer que Jehová es tu Dios. Si diste un vaso de agua a uno de estos pequeños, un ministro de Dios, vas a recibir recompensa. No es necesario que estés diciendo: yo soy el que le paso un vaso de agua a este tipo, porque Dios lo tiene registrado y a través de su palabra dice que vas a recibir recompensa. Aleluya. El rey David la tenía clara, y más que clara, la ley del reconocimiento. Nos enseña que todo lo que necesitas, cuando tú reconoces, escuche bien, cuando usted reconoce que Dios es el generador de toda bendición, entonces todo lo que tú necesitas ya se encuentra adentro de tu vida o dentro de tu vida. Solamente hay una espera, y la espera es de que te des cuenta que ya todo está dentro de ti.
Con la ley del reconocimiento, cuando tú reconoces que Jehová es tu bendición, que Jehová es tu proveedor, que Jehová es tu sanador, que Jehová es tu sustentador, que Jehová es el que guarda tu casa, tu familia, tu vida, que Jehová Dios es el que provee todo para ti, para tus hijos y para tus generaciones. Dice la palabra entonces que cuando tú reconoces, hay una legalidad en la palabra de que todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Aleluya. Pero el gran problema es que nosotros siempre no nos damos cuenta de que somos un depósito de Dios, donde el Padre deposita todas sus bendiciones dentro de nosotros. Entonces necesitamos darnos cuenta de que no somos depósitos vacíos, sino somos depósitos llenos de las promesas de Dios. Ya todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. La ley del reconocimiento te llevará a que te des cuenta que todo lo que tú necesitas está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Todo está dentro de ti. Todo ya está dado. Todo ya está concedido. Solamente tienes que reconocer la ley del reconocimiento. Si hay algo que no estás percibiendo hoy en tu vida, si hay algo que verdaderamente no percibes y esas cosas que no percibes están dentro de tu vida, eso te puede llevar a un estancamiento. Eso te puede costar caro la vida, porque tú te tienes que dar cuenta, como aquel que se llamaba Enoch, que dice que recibió testimonio de que Dios estaba con él, que Dios caminaba con él. Él recibió testimonio que agradaba a Dios, y un día no muy lejano Dios se lo arrebató y lo llevó en cuerpo, alma y espíritu a la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Pero este hombre llamado Enoch recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así también el Espíritu Santo va a traer para que reconozca de que dentro de ti hay cosas poderosas, hay cosas maravillosas, hay cosas que te fueron dadas a ti, que yo no las puedo hacer, pero tú las puedes hacer. Nadie otro lo puede hacer, solamente tú lo puedes hacer, pero tú no percibes lo que Dios ha depositado dentro de ti. Y lo que Dios ha depositado dentro de ti es algo grande, es algo poderoso, es único, es exclusivo, solamente para ti. Pero tienes que percibirlo, tienes que verlo, tienes que abrazarlo, tienes que activarlo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos del tiempo pasado, ellos no reconocieron que Jesús era el Mesías. ¿Y sabe las consecuencias que tuvieron que pasar esta gente? Por no reconocer de que Jesús era el Mesías, ellos se perdieron de disfrutar los milagros. Ellos se perdieron de disfrutar las bendiciones de las multiplicaciones de los panes y de los peces. Ellos se perdieron la bendición de gozarse en la presencia de Dios cuando el Señor en una boda transformó las aguas en vino. Ellos se perdieron la oportunidad de alegrarse cuando el Señor resucitó a Lázaro, que hacía 4 días que hedía y estaba putrefacto. Ellos no pudieron disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque no reconocieron que Jesús era el Mesías. Cuando alguien no reconoce que verdaderamente Jesús es el Dios de los milagros, es el Dios de poder, es el Dios sobrenatural, la gente no disfruta. La gente lo único que hace es criticar, es blasfemar, es dudar, es tener incredulidad, es tener sentado un ogro delante de tus ojos. Así le pasó a los fariseos. No pudieron disfrutar de lo que disfrutaron los discípulos de Jesús.
Ellos disfrutaban y cómo se gozaban, porque ellos reconocían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los fariseos no reconocieron. Toda persona que no reconoce que Dios es su bendición solamente murmurará, solo criticará, solo vivirá una vida amargada, una vida triste, una vida desesperada, una vida angustiada. Pero los hijos de Dios que reconocen que Jesús es el Dios de los milagros, el Dios de la sanidad, el Dios que transforma la vida de un hombre, de una mujer, el Dios que restaura a un hombre o a una mujer, haya pasado lo que haya pasado, entonces la gente se goza porque ve la gloria de Dios manifestada sobre un niño que es sanado de un soplo al corazón. Se goza de alguien que es sanado de pies planos. Se goza alguien que ve que uno que tenía cáncer se sanó. Se goza, se alegra. ¿Por qué? Porque reconoce que Jesús es el Señor de los milagros. ¡Aleluya! Reconoce que Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos y de los siglos eternales. No ha cambiado. Aleluya. Dice que Jesús en el libro de Lucas 19, versos 41 y 42 del libro de Lucas capítulo 19, dice que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué lloró sobre la ciudad de Jerusalén? Porque la ciudad de Jerusalén no reconoció de que Él era el Mesías. Y entonces Jesús lloró sobre esa ciudad, dice el libro de Lucas, capítulo 49, perdón, Lucas 19, versículo 41. Jesús lloró por esa ciudad y le dijo: ¿cuántas veces, oh Jerusalén, Jerusalén, que no has reconocido los profetas? Oh Jerusalén, que mata a los profetas, a los que te fueron enviados. No lo reconocieron que venían de parte de Dios. Oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste, Jerusalén. No reconociste que yo era el Dios de la salvación, el Dios de los milagros. Jesús lloró, y lloró amargamente, porque el Jerusalén no reconoció de que Jesús era el Mesías. Él lo vio en sus propios discípulos. Dice el libro de Mateo capítulo 8, perdón, Marcos capítulo 8, versos 18. Libro de Marcos capítulo 8, versos 18. Jesús lo vio a sus propios discípulos, que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían, y no recordaban lo que Él les enseñaba. Por eso que Jesús en muchas oportunidades los exhortó para que ellos caminaran bajo la ley del reconocimiento. Reconoce a Dios en todo tu camino. Reconoce a Dios en tu trabajo. Reconócelo a Dios en tu emprendimiento. Reconócelo a Dios en tu mini empresa. Reconócelo a Dios en tu profesión. Reconócelo a Dios en tus estudios. Reconócelo en todo tu matrimonio, en toda tu familia. Reconócelo que Él es el Dios de tu bendición. La ley del reconocimiento puede cambiar una vida totalmente fracasada
y llevarla espontáneamente o instantáneamente, ser transportado a una vida de éxito. El libro de Lucas capítulo 23 versículo 39 al versos 43 de Lucas capítulo 23 encontramos algo tremendo en esa cruz del Calvario. Encontramos a Jesús crucificado, pero encontramos a dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. El primero no reconoció que Jesús era el Señor, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que blasfemaba y no quería reconocer que el que estaba ahí en el medio era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el otro costado había otro malhechor también, pero con la diferencia de actitud que éste reconoció que Jesús era el Mesías y tuvo vida eterna. Fue traspuesto instantáneamente desde la muerte eterna hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque reconoció. Diga junto conmigo: el malhechor de la cruz del Calvario reconoció que Jesucristo era el Mesías y Dios le regaló la vida eterna. Al estar a pocos minutos de su muerte, él estaba en el mismo borde del abismo. Como aquel que no reconoció se fue al infierno, pero este otro malhechor reconoció y tuvo vida eterna. Recuerda que este hombre le dijo: Señor. Reconoció que era el Señor, reconoció que era el Quirio, reconoció que era el Cristo, el Mesías. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces el malhechor, aleluya, con esa actitud de reconocimiento, esperó la respuesta de Jesús, que fue una respuesta de vida. Hoy, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios. Léalo en su casa, este hermoso pasaje de Lucas 23, desde el versículo 39 al 43. La ley del reconocimiento te activa a las leyes de preservación y de promoción. La ley del reconocimiento te preserva, te mantiene íntegro, como le pasó a David, que cuando David fue ungido por Samuel, el rey Saúl no sabía. El rey Saúl no sabía, pero David supo preservar su vida. ¿Sabe por qué? Porque se paró en la ley del reconocimiento. A pesar de que él había sido ungido como rey de Israel, pero él reconocía que mientras Saúl tuviera vida, Saúl era el rey de Israel. Y a pesar de que Saúl lo quiso matar muchas veces tirándole lanzas, pero dice que David pudo preservar su vida porque él tenía un respeto, un reconocimiento. A pesar de que el rey Saúl estaba pata para arriba adorando a dioses ajenos y había permitido que en toda la nación de Israel trajeran distintos dioses paganos, pero David decía: Él es el rey, Él es el ungido. Supo preservar su vida por la ley del reconocimiento. Saúl no lo pudo matar porque Dios lo preservó, Dios lo cuidó. Cuando tú reconoces autoridad, Dios preservará tu vida,
Dios resguardará tu vida. Dios cuidará tu vida. ¿Por qué? Porque reconocerás a los ungidos de Jehová. Dice que una noche Dios se lo entrega en las manos a David. Dios le entrega a David en sus manos al rey Saúl, al que lo quería matar. Y él estaba en esa cueva, escondido en la oscuridad. Y el rey se sentó ahí, dándole la espalda. ¿Tuvo la oportunidad de matarlo? Claro que sí. Era solo atravesar la espada en la espalda de Saúl. Pero ¿sabe qué? La ley del reconocimiento de David dijo: ¿quién soy yo para ir contra el ungido de Jehová? Y le cortó un pedacito de su manto para que Saúl se diera cuenta de que en esa noche Dios lo había entregado a su persona a David. Pero David, porque reconoció y supo preservar su vida en reconocimiento de que Saúl era el rey. Y cuando ya se fue, David le dijo: Dios te había entregado en mis manos. Y aquí tengo la señal y la prueba, le dijo de lejos. Y el rey miró su manto y le faltaba la punta de su manto. Porque David reconoció que él era el rey, a pesar de que él ya estaba ungido como rey. Lo preservó Dios y lo llevó a una promoción. Cuando Saúl cayó, cuando Saúl murió, cuando Saúl desapareció, David fue promovido por la ley del reconocimiento. La ley de un reconocimiento es una ley espiritual. Cuando tú reconoces autoridad, hoy la gente, por eso yo le enseño a los líderes y le enseño aquí públicamente a los que están en el auditorio, los que miran este video, los que miran la televisión, los que miran internet: no se levanten contra los ungidos de Jehová. Aunque tengan errores y miles de imperfecciones, nadie es para ir contra los ungidos de Dios. No toques su manto, no quieras manchar el manto de un ungido, porque con Dios te tendrás que arreglar. Porque la ley del reconocimiento dice que David lo llevó a ser promovido. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Porque hoy se habla como si fuera nada. Hablar de un ministro de Dios, hablar de un pastor, hablar de una pastora, hablar de alguien, es como hablar, no sé, de cualquier delincuente, de cualquier persona, sin temor alguno, porque ignoramos la palabra. Saúl, hermano, fue uno de los reyes más pervertidos que Israel tuvo. Se apartó de Dios, fue a los hechiceros, fue a los brujos, puso a los... Pero hermano, se descarrió, como dice el argentino, pero de pata, cabeza, pero no le quedó nada afuera. Pero sin embargo, David, el de la Biblia, dijo: él es el ungido. Y el religioso va a decir: ¿qué va a ser ungido este? Este va a ser ungido. Como algunos dicen, el catrinao. Claro que me llamo catrinao, pero hay una unción. Cuidado. Y no estoy metiendo miedo porque no estoy para manipular, pero la palabra dice que David tuvo temor de tocar a Saúl porque era el ungido. Amén. La ley del reconocimiento. Dios no te la ha levantado para juzgar a nadie, sino que Dios te levantó para que ministres tu propia salvación.
para que ministre tu casa, para que ministre tus hijos, para que ministre tu esposa, para que ministre tu esposo. Para eso te ungió Dios, para eso te levantó. Dice que la ley del reconocimiento te puede trasladar desde la oscuridad, como lo hizo con el malhechor y como lo hizo con Zaqueo, el malvado, el estafador. Pero cuando reconoció a Jesús, fue perdonado y su casa fue toda transformada por el poder de Dios. Todos se fueron a la casa de Zaqueo. Nadie lo quería, Zaqueo, porque imagínense, era el tipo que había estafado a todos. Pero como Jesús entró en la casa de Zaqueo, porque Zaqueo reconoció que él era el Hijo de Dios, y le dijo: yo quiero que tú poses en mi casa, porque sé que hay algo sobre tu vida, Jesús. Ven a mi casa. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo, y la gente se fue todo. ¿Dónde? A la casa de Zaqueo. De ser un hombre totalmente aborrecido, fue un hombre que estuvo llena toda la ciudad allí en su casa, a consecuencia de reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Ya estoy terminando la palabra. Cuando dejamos de reconocer a Dios, entonces estamos en un gran peligro, porque reconócelo en todo tu camino, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda ocasión. Y aún más, cuando dejamos de reconocer el don que Dios nos ha dado, nos costará muy caro, porque entraremos en duros procesos. Tengo que reconocer lo que Dios ha depositado en mí para trabajarlo en su reino. Por eso que parece que Timoteo se estaba quedando un poquito, y es como que estaba descuidando el don que Dios le había dado. Entonces viene su padre espiritual llamado el apóstol Pablo y le dice: Timoteo, aviva el fuego, aviva el don que está dentro de ti. Avívalo, porque es hora que reconozca que lo que Dios te ha dado no es para que lo guardes. Lo que Dios te ha dado es para que lo uses en el reino. No descuides, reconoce lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Algo Dios ha depositado sobre tu vida. Algo Dios ha depositado en tu corazón. Algo Dios ha depositado. Reconócelo en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.